a modo de saludo, decir su nombre vía cámara o audio o ambos si puede, ¿vale? Para efectos de que quede registrada su asistencia. ¿Sí me escuchan? Buenas tardes, profe. Sí. Escribimos en el chat. No, por favor, por audio o audio video los que puedan, entonces me manifiestan su nombre y queda el registro de asistencia. Presente Sebastián Martínez, aquí. Presente Nicolás Llanos. Presente Natalie. Presente Marianela Rodríguez. Presente Rudy Ortiz. Presente Melissa Ortiz. Presente José Moncayo. Presente Mateo Villota. Presente Andrés Gómez. Presente Mauricio Báez. Presente Albeiro Itullán. Presente Jason Pajajoy. Perfecto, muchas gracias. Entonces apaguemos sus micrófonos, por favor. Profe, un compañero escribió al chat porque tiene el micrófono dañado. Sí, no se preocupe, tranquilo que con él ya conocemos que tenemos algún inconveniente de conexión, pero no hay problema. Bueno, entonces, señores, habíamos avanzado en lo que eran los principios, nos quedan unos pocos principios para volver a retomar lo que es el tema de las modalidades de contrato de trabajo y empezar ya con temas más profundos como lo es pues todo el tema de prestaciones sociales, liquidaciones laborales, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces vamos a retomar el tema de principios para efectos de culminar con esa etapa. ¿Ya? Y poder avanzar. Entonces terminamos nuestra sesión anterior con lo que fue el principio de primacía de la realidad sobre las formas. Luego, entonces, se hace necesario, por favor, apaguemos los micrófonos y cámaras. Listo. Entonces, se hace necesario abordar lo que es estos principios, los 8 principios que culminaríamos entonces este tema, que recordando lo que avanzamos la clase pasada, pues tienen que ver con aquellos elementos que nos permiten interpretar y aplicar mejor el derecho laboral. Bueno, ustedes de pronto abordaron el tema del jus variandi con la doctora María Alejandra. Esta palabrita que señala acá, ¿no? Bueno. No. Entonces, el jus variandi es esa facultad que tiene el empleador para modificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se presta el servicio. Entonces, yo como empleador, cuando contrato a una persona mediante contrato laboral, puedo determinar de qué manera, en qué momento y en qué lugar se presta el servicio contratado. Entonces, para que entendamos este escenario, es mejor hacerlo a través de un ejemplo. Cuénteme. Perdón, ¿podría volver otra vez a repetir que se me cortó el audio? Perfecto. Bueno, de todas maneras, ¿sí me escuchan? ¿Hola? ¿Sí me escuchan? Sí, le escuché, ahorita repito. ¿Sí me escuchó, profe? Bueno, dos circunstancias. Sí. Listo, vale. No se olviden que al finalizar estas sesiones, pues nosotros procuraremos publicarlas en la medida de lo posible en un canal de YouTube que tenemos allí y en la plataforma para que si tienen alguna duda, pues podamos recurrir también a estos videos. Bueno, entonces, estábamos hablando de que
dentro del contrato de trabajo existe una facultad del empleador que se denomina el jus variandi, que es la palabrita que tenemos aquí anotada al lado de razonabilidad, que es una facultad que tiene todo empleador de modificar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se presta el servicio por parte de un trabajador. Entonces les decía que la mejor manera de entender esta facultad es mediante un ejemplo. Entonces, por ejemplo, ustedes participan, o alguno de nosotros participa en una convocatoria laboral para vinculación, por ejemplo, en Alcosto. Alcosto, ustedes saben, es una, entre comillas, empresa nacional, ¿ya? Corbota Alcosto S.A., con sede principal en la ciudad de Medellín. Y la convocatoria dice que es, no obstante, una planta global, es para prestar el servicio en el establecimiento de comercio Alcosto Bolívar. Entonces tenemos claro de que se trata de una convocatoria para prestar un servicio en Alcosto Bolívar. Uno avanza con ese contrato de trabajo, se desenvuelve como un buen trabajador, le hacen reconocimientos. Al cabo de unos 2 años, Alcosto decide abrir una sucursal, ya sea en Puerto Asís o sea en Mocoa, por ejemplo, ¿ya? Y decide que como usted es uno de los mejores empleados o empleada, ¿ya? Usted se vaya a hacer su trabajo a Mocoa o a Puerto Asís. Y le dice, a partir del día de mañana, usted se traslada para allá. La pregunta es si esa orden está bien dada o no. ¿Ustedes qué creen? ¿Pero ¿Qué por no, qué? profe? Porque pues en el contrato de trabajo dice el lugar donde usted va a trabajar y como las cláusulas que hay que cumplir, por decirlo así, y también la manera en la que usted va a desempeñar su trabajo. Por eso. Pues, como les venía advirtiendo, en efecto, el empleador sí lo puede hacer, ¿ya? Porque tiene la facultad del jus variandi, puede cambiar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se está prestando el servicio. Sin embargo, ha dicho la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, ese es una facultad que no es absoluta. ¿En qué sentido? En que debe tenerse en cuenta las circunstancias especiales del trabajador. Por ejemplo, si este trabajador que yo voy a trasladar a otro municipio, ya tiene una circunstancia de madre o padre cabeza de familia, tiene a su cuidado hijos o padres, digamos, con manifiesta condición de discapacidad o invalidez, ya padece alguna enfermedad que le impida trabajar en clima cálido, o cualquier otra circunstancia personal grave que le impida trasladarse, pues podrá el trabajador oponerse a esa circunstancia. Es tanto así que el empleador puede tomar esas decisiones, que el Código Sustantivo del Trabajo establece que cuando se toman ese tipo de decisiones, tiene el deber de pagar al trabajador los gastos de traslado suyos y de su familia, y que en caso de que se llegara a terminar la relación laboral, pues el empleador, digamos, tiene el deber de pagarle los gastos para que se devuelva, salvo que la terminación del contrato haya sido por causa del trabajador. En ese caso, pues se quedó allá y usted verá cómo se devuelve. ¿Listo? Pero entonces es una facultad. Nosotros como empleadores podemos cambiar las circunstancias de tiempo y modo y lugar en las que se presta el servicio. Por eso uno recomienda que en los contratos de trabajo se establezca, por ejemplo, esa palabrita. O sea, con esto es importante la cáscara, ¿no? Cuando yo les haga una pregunta, la analicen bien. Entonces, no obstante, se trata de una planta global porque es una empresa nacional que tiene muchos establecimientos de comercio a nivel nacional. Ya se prestará el servicio en el establecimiento de comercio Alcosto Bolívar. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta eso. Muchas empresas manejan desde el punto de vista de lo que es la gestión del talento humano las denominadas plantas globales, ¿listo? Que significa de que el empleador es libre de asignar a ese trabajador en cualquiera de sus establecimientos o sucursales. ¿Listo? Entonces, tener mucho cuidado con ese tema. Entonces, ¿en qué consiste el principio de razonabilidad?
en limitar esa facultad del jus variandi a circunstancias razonables. Es decir, que yo no puedo irme en contra de la dignidad del trabajador, ni mucho menos de sus circunstancias personales que le impidan irse a trabajar a un lugar al cual él no estaba preparado o sencillamente no se presentó a la convocatoria laboral para irse a trabajar a ese municipio. Entonces, ¿nos queda claro? Bueno. Otro principio es el principio de buena fe. Ese principio de buena fe regula todas las relaciones entre particulares y del Estado. Entonces, tenemos que el principio de buena fe se presume y da lugar a entender de que toda actuación entre los particulares pues se realiza con el ánimo de cumplir los fines que establece la norma y no de perjudicar al otro. La buena fe se presume, entonces se presume buena fe del empleador y se presume buena fe del trabajador. Es tan importante el tema de la buena fe que se han establecido causales de terminación del contrato con justa causa con ocasión de que se falta ese principio de buena fe, como por ejemplo cuando el empleador engaña a su trabajador y le promete cosas que no son y luego termina defraudando los derechos propios, o cuando, por ejemplo, el trabajador presenta certificados falsos para acceder a ese empleo o a una mejora de las condiciones de trabajo. Otro de los principios del derecho del trabajo es que se trata de un derecho que está vigilado, controlado y con permanente protección del Estado. Nosotros ya miramos que se trata de un derecho de orden público que, a pesar de regular relaciones entre particulares, pues obliga ya al Estado a estar pendiente porque se parte de que existe un desequilibrio entre las partes. Tenemos al empleador, entonces, dueño del capital, de la empresa, de los medios de producción, y tenemos a un trabajador que acude a ese trabajo para subsistir a través del salario. Entonces, debe ser vigilado, controlado y protegido por el Estado. Y una de las manifestaciones grandes de las cuales se ha dado esta protección es lo que está pasando hoy en día con la coyuntura. Ahí en la plataforma yo les dejé un enlace en la cual ustedes pueden consultar las distintas circulares que ha proferido el Ministerio del Trabajo frente a lo que es la coyuntura de la pandemia de esta mundial que estamos viviendo por el virus del COVID-19, en el cual ha buscado privilegiar y proteger ese principio que vimos de estabilidad en el empleo. Por encima de los derechos de la propiedad privada, de la inversión privada, de la empresa, ya de la libertad de empresa, ha privilegiado la estabilidad, porque si se acaban los trabajos, pues con la caída de los trabajos, pues viene necesariamente unas circunstancias sociales difíciles, la quiebra de las empresas, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vigilancia y control y protección del Estado indica que, independientemente de que las circunstancias ahorita estén difíciles para ambas partes, el Estado les dice, ojo, un momento, ustedes deben atender a las recomendaciones que les damos. Entonces, vamos a hacer una participación en el foro, es una actividad calificable, pues yo no los he acosado con fechas, pero sí les ruego por favor revisen esas circulares que están allí. Hay unas que se repiten, en los textos ustedes ya los pueden comparar, pero es importante, digamos, a modo de estudio para entender qué medidas se están tomando y sobre eso haremos pues el debido debate en el foro. Obligatoriedad social, el siguiente principio. El Código Sustantivo del Trabajo señala que el trabajo ya es una obligación social. Es un derecho, pero es una obligación social. ¿Eso qué significa? De que el trabajo debe protegerse y permanecer en una sociedad como quiera que permite el desarrollo económico local y a su vez el desarrollo económico de la empresa y a su vez estas generan el desarrollo económico de un país. Entonces es no solo un derecho exigir poder entrar a un empleo o acceder al empleo, sino es un deber de todo ciudadano trabajar ya para sostener la economía del país. Bueno. El mínimo de derechos y garantías. Esto ya lo había dicho con anterioridad, pero lo repito, tiene que ver con que los beneficios contenidos en el Código Sustantivo del Trabajo son mínimos y por lo tanto deben ya garantizarse a cualquier costa. En consecuencia, cualquier pacto que se establezca sobre aquellos tendiente a disminuirlos o a quitarlos, pues va a ser tenido como no escrito. Miren, la última circular que expidió el Ministerio del Trabajo señala que en cuanto a las suspensiones del contrato de trabajo, cuando son coaccionadas,
digamos, impuestas por el empleador tendiente a suspender la relación de trabajo, es un pacto que lesiona el derecho mínimo e irrenunciable al salario y al descanso en los términos que establece la ley. Entonces, mucho ojo con esa situación que está sucediendo en esta actualidad. En este me voy a detener un poquito, que es la posibilidad de transacción y conciliación. Esta es una materia de derecho comercial y derecho laboral. Entonces, vamos a hacer un breve recuento histórico, muy breve, sobre cómo surgen estas situaciones o instituciones de la transacción y la conciliación. Pues bien, con el surgimiento de la clase comerciante, ya posterior a la caída del Imperio Romano, que viene el tema del desarrollo de la clase burguesa en su término histórico, ya con posterioridad o pues a mediados y finales de la Edad Media, pues esta clase surge y resalta por tener una marcada organización. Logran establecer unos cuerpos colegiados llamados colegios, guildas, ¿ya? Corporaciones de mercaderes o artesanos, que buscaban, en síntesis, proteger a esta clase que intercambiaba bienes y servicios de la situación social que vivía Europa. Como estaba totalmente el Imperio Romano desagregado, sin una unidad, llena de piratas terrestres, fluviales y marítimos, ya que atacaban a todo lo que les oliera a Roma, entonces surge la necesidad de establecer unas normas internas para regularse, establecer sus propios ejércitos, establecer inclusive sus propios jueces para resolver conflictos. Entonces, en esa medida, en el derecho comercial, que ya lo vamos a abordar más adelante, surge esa posibilidad de esos colegios o corporaciones o guildas de comerciantes de autorregular sus propios conflictos. Una de esas modalidades es la transacción, en la medida en que se le da la posibilidad a las partes en conflicto de, mediante un contrato, resolver sus diferencias. Entonces, esas posibilidades de autorresolver los conflictos, pues pasan al derecho laboral, y como quiera que los trabajadores hacen parte de ese engranaje del comercio, ¿ya? Y permite entonces que en la actualidad el trabajador y el empleador no tengan que acudir ante un juez para resolver un conflicto que se les puede demorar 2, 3 años, ¿ya? Allí esperando, sino que mediante un contrato de transacción lo puedan resolver directamente. ¿Qué es la transacción? Como su palabra lo indica, transar. ¿Qué es lo que voy a transar? Mi derecho a demandar versus la plata o la indemnización que me deben. También está la posibilidad de la conciliación. ¿Qué es la conciliación? Es un método alternativo de solución de conflictos de carácter heterocompositivo. ¿Qué significa esto? Ya no son las partes solas las que resuelven su conflicto, sino que entra un tercero a mediar entre ellos dos. En este caso, en Colombia, en materia laboral, solo pueden ser conciliadores en materia laboral el inspector de trabajo y el juez laboral. Entonces, antes de iniciar un conflicto, yo puedo acudir al inspector de trabajo para que convoque a mi empleador o a ese trabajador a una audiencia de conciliación en la cual resolvamos nuestras diferencias. O ya en el proceso judicial, es decir, cuando ya viene la demanda, podemos inicialmente en la primera audiencia conciliar, o en cualquier tiempo se puede suspender el proceso y convocar a una conciliación. La diferencia entre transacción y conciliación, pues, es que no hay un conciliador en la transacción, es simplemente un acuerdo entre las dos partes. Sobre esto hay que tener en cuenta una circunstancia, y es que yo solo puedo negociar sobre derechos inciertos y discutibles. Entonces, para que entendamos este escenario, cuando decimos de derechos inciertos y discutibles, entonces, yo trabajo mediante contrato de trabajo, ¿ya? Escrito a término fijo durante un año en una empresa. Me pagan 1.000.000 de pesos, pero nunca me han pagado prestaciones sociales, nunca me han pagado
seguridad social. Y cuando yo le reclamo a mi empleador, él me dice que pues acepto el salario del $1.000.000 o me paga el mínimo, ya con los descuentos necesarios. Entonces que yo veré cómo me proveo mi seguridad social o que me está pagando por anticipado las prestaciones sociales. Entonces, yo lo convoco a una audiencia de conciliación porque ya entramos en conflicto y él me dice, listo, le doy $1.000.000 y arreglamos. ¿Ese negocio está bien hecho? Les pregunto. Yo creo que no, ¿Por qué no? porque, o sea, no habría como un cálculo de todo lo que se le está vulnerando al trabajador como tal. No sé. ¿Alguien más? A ver, que piense lo contrario, que sí está bien hecho el negocio. Yo digo que sí, porque después de todo están conciliando, se están quedando entre ambas partes para saber si les pagan cierta cantidad de dinero por lo que están colocando. Entonces, si en el trabajo la persona requiere únicamente que le paguen la cantidad, pero que las prestaciones y toda la parte social de salud que está afiliada, él se va a hacer responsable. O sea, me parece que es acorde a lo que está pidiendo. Ya. Bueno, entonces, ahí está el debate, digamos, frente a qué es un derecho cierto e irrenunciable a un derecho incierto e irrenunciable. Pues bien, en este caso, por ejemplo, yo por eso les digo, tengan mucha, digamos, ser muy objetivos con el enunciado que les digo, ¿no? Tiene un contrato de trabajo a término fijo escrito. Entonces, ¿qué significa esto? De que no está en duda de que es un trabajador, ¿ya? Al existir el contrato de trabajo, significa que no hay duda alguna de que es un trabajador. En consecuencia, existen derechos mínimos e irrenunciables que no se pueden negociar. En este caso, sus prestaciones sociales, su seguridad social es irrenunciable y ese negocio estaría mal hecho. Pero créanme, esto se hace todos los días en el Ministerio del Trabajo. En este caso, ¿qué acontece? De hacerse de esa manera, en abstracto, digamos, esa negociación de $1.000.000 por todo lo que le debo, pues sencillamente el trabajador puede irse con su $1.000.000 a la casa y al otro día formularle la demanda. Hay que tener en cuenta que tanto la transacción y la conciliación tienen una característica que se llaman fuerza de cosa juzgada, es decir, que hacen tránsito como que si un juez hubiera resuelto el conflicto. En esa medida, entonces, hay que tener cuidado en la forma en la que se negocia. ¿Cuál es la recomendación? Hacer ¿Cómo es una que se llama la fuerza, profe? ¿Perdón? ¿Fuerza de qué? Ah, no, tienen tránsito a cosa juzgada, fuerza de cosa juzgada. Es como si un juez hubiera resuelto el conflicto, ya sea en la transacción o en la conciliación. Entonces, ¿cuál es la recomendación que se da en estos casos? Digamos, si fuese un trabajador, por ejemplo, que viene de prestación de servicios, pero él considera que es un auténtico trabajador y que va a reclamar mediante una solicitud de conciliación sus derechos laborales, porque dice que le han sido vulnerados, allí sí podría negociarlo todo, porque está en duda la existencia de la relación laboral. Pero en el caso de acá, que tenemos un trabajador con un contrato de trabajo escrito, pues no hay duda de que exista la relación laboral. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda para hacer un tipo de estos de transacciones o conciliaciones? Hacer una conciliación normal, ¿ya? Con todos los rubros, salarios, prestaciones sociales. Entonces, póngale, esa liquidación le salió $40.000.000 y usted le aplica un porcentaje a cada rubro y hace una liquidación así, detallada de cada uno de las circunstancias y así logra atenuar esa situación. De tal manera de que luego es más difícil decir que estaba mal hecha la conciliación porque acá sí se negoció sobre todo. Aunque en principio, por ejemplo, en un derecho cierto, indiscutible como las cesantías, la prima de servicios, las vacaciones, las horas extras, etcétera,
no habría lugar a poder conciliar. Les pongo un ejemplo que sucedió en Medellín. Una empresa por allá en 1994-93, llegaron unos trabajadores y les hicieron firmar, dijeron que la empresa estaba a punto de quebrar, les hicieron firmar una conciliación en la cual les pagaban una indemnización, entre comillas, por sus cargos. ¿Listo? Ellos, pues, de buena fe aceptaron esa circunstancia. Eran unos trabajadores que habían recién entrado a la empresa, pues no recién entrado a la empresa, pero digamos, eran los más recientes que habían ingresado y se fueron. Al cabo de unos días se dan cuenta de que el hecho por el cual el empleador los quería sacar era porque en la empresa había una convención colectiva de trabajo que les permitía a ellos pensionarse con un número de años de servicio. Advierten esta circunstancia y demandan. ¿Demandan por qué? Porque consideran que fueron asaltados de su buena fe. Entonces la empresa lógicamente dice, no, es que ustedes ya conciliaron, negociaron su cargo y ya no hay nada que hacer, perdieron. Pero ese proceso sigue su curso en primera instancia, en segunda instancia, llega hasta la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia en el año 2016 se pronuncia sobre el proceso, es decir, desde 1993 al 2016. Y dice que en efecto el hecho de que se hubiera negociado sobre esa circunstancia, pues da lugar a que se negociara sobre un derecho irrenunciable, consagrado en una convención colectiva, ¿ya? Y en consecuencia declara esa conciliación sin ningún efecto y terminan entonces condenando a la empresa y profiriendo unas indemnizaciones por cada uno de esos trabajadores por más de 500 millones de pesos indexados a la fecha. Entonces, mucho cuidado, si bien uno tiene hasta 3 años para demandar después de que sale de la empresa, tener en cuenta ese término de prescripción, ya es mejor, digamos, tener claridad en la forma en la que se concilia. Otro ejemplo, más sencillo para que lo entendamos. En alguna oportunidad, a mi oficina llegó una señora manifestándome que en su casa, cuando vivía su mamá, había una empleada del servicio doméstico a la que le pagaban una miseria de 200.000 pesos, ¿ya? Pero que quien la contrató siempre fue su mamá y ella les hacía el aseo, ¿ya? A su mamá que vivía con ella y su hija, y en el apartamento de al lado a su hijo y a su familia, por esos 200.000 pesos. Al morir la señora, quien la había contratado, pues la señora le dicen pues que ya no va a continuar con el trabajo y pues en últimas le dicen que como ha muerto la dueña de la casa, entonces pues ella ya no tiene su trabajo. La señora se hace asesorar e interpone una demanda. En síntesis, la defensa era fácil porque ella, al ser trabajadora de una persona que acaba de fallecer, pues la demanda debía interponerse en contra de la sucesión, es decir, de la masa de bienes que dejó la señora, y quedaría como un pasivo del cual se iba a pagar esa indemnización que ella reclamaba. Sin embargo, a la hija de la señora que me consultó, se le ocurrió la fabulosa idea de hacerle firmar un contrato de transacción en el cual le dieron otros 200.000 pesos, señalando de que ya transaba su derecho a demandar por 200.000 pesos, y lo hizo a nombre de la hija. Entonces, 2 errores en ese contrato de transacción. Primero, reconoció el hecho de que la demandada sí era empleadora, hecho que nosotros estábamos negando como consecuencia de decir que era su mamá, es decir, la sucesión, la empleadora y no la señora que estaba actualmente como demandada. Y segundo error, finalizó en abstracto, ¿ya? Profe, se fue su micrófono. Lo desconectó. Qué pena. Entonces,
la señora, digamos, reveló ese contrato y entonces la juez, ¿qué dijo? Aquí hay dos circunstancias. Primero, se está reconociendo que sí es empleadora y segundo, ya está negociando derechos mínimos e irrenunciables, ciertos e indiscutibles, porque le ha colocado en abstracto 200,000 pesos por unos derechos que son mucho más cuantiosos, que en consecuencia eran mínimos e irrenunciables. Entonces, la recomendación es hacer la liquidación y aplicar unos porcentajes sobre lo que se va a pagar y de ahí sacar un valor. Segundo, y dos, tener mucho cuidado, digamos, con el reconocimiento o hacer firmar contratos de transacción que luego se conviertan en una prueba en contra de nosotros. Entonces, tener mucho cuidado con ese tema. ¿Listo? Y preferiblemente la conciliación es mejor hacerla ante un juez. Entonces, en esta oportunidad, pues se pidió la suspensión de la audiencia, se habló con la cliente, porque lastimosamente en este caso la cliente jamás manifestó que habían hecho firmar ese documento, y se le dijo, bueno, aquí la única forma es conciliar, y se le propuso otra oferta mejor a la señora y se logró conciliar, ya no por 200,000 pesos, lógicamente, sino por unos cuantos millones de pesos. Entonces, esa facultad que tienen los trabajadores y los empleadores de negociar o resolver directamente sus conflictos es esa posibilidad de conciliación y transacción. ¿Queda claro entonces ese fenómeno de los derechos ciertos e indiscutibles? Profe, una pregunta. Profe, ¿cómo era que ¿Usted va a mencionaba usted? compartir las... no, pregunta. A ver, primero, Mauricio, a ver, cuénteme. Sigue, sigue. ¿Cómo? Lo ¿Qué? escucho. Ah, que profe, cuando se habla de la parte de los mínimos derechos que hablaba usted para la parte del trabajo, ¿realmente se necesita un contrato o también puede, como le digo, también puede gestionarse de forma verbal y se le paga todo lo que el contrato quiere? Pues verá, frente a su pregunta, el contrato verbal existe, ya lo vamos a ver enseguida. Pero digamos, el contrato verbal está sujeto a la prueba. Entonces, mientras sea verbal la relación de trabajo, pues uno podría decir que estaría en duda todo, ¿no? Su existencia misma. Y créame, uno encuentra empleadores de toda clase. Entonces, uno llega a veces a las audiencias y dicen, es que yo ni siquiera lo conozco, que ha sido trabajador por 5 o 10 años, ¿ya? Porque nunca hicieron suscribir un contrato de trabajo escrito, por ejemplo, ¿no? Entonces, le corresponde al trabajador primero probar que es un trabajador y posteriormente ya reclamar o conciliar. Profe, una pregunta. Usted hablaba de los derechos ciertos e indiscutibles, que son la parte de salarios, cesantías y demás, ¿verdad? Toda la parte de prestaciones Sí. legales. ¿Cuáles son esos derechos inciertos, verdad? ¿Estoy bien? Sí, verá, ¿no? Los inciertos es como le digo, cuando está en duda ya la existencia de la relación laboral. Entonces se vuelven todos inciertos y discutibles. O por ejemplo, uno de los derechos inciertos y discutibles de un trabajador en el cual no está en duda la relación laboral es la sanción moratoria por cesantías. ¿Qué nos dice la norma? Que si yo no pago cesantías, ya hasta el 14 de febrero de cada año tengo derecho a la imposición de una multa, una indemnización de un día de salario por cada día de mora. Entonces, uno diría, bueno, esto está en la ley, es mínimo y aplica de pleno derecho. Pues no. La Corte Suprema y la Corte Constitucional han dicho que este derecho requiere de la mala fe, es decir, que el empleador no haya querido pagar las cesantías porque sí, porque, perdóname la expresión, le dio la gana. Entonces, ese es un derecho incierto, indiscutible, que solo puede declararlo el juez. Entonces, yo tengo que ir a probar que fue de mala fe, que no me pagaron. Entonces, sobre ese derecho yo puedo negociar. Ese sería un ejemplo. Ya vale, profe, muchas gracias. Elizabeth, Yo le ¿me iba a quería preguntar?
Sí, sí. Le iba a preguntar acerca de las diapositivas. ¿Están en el curso o usted no las va a compartir? Las diapositivas se publican, ¿no? Siempre yo al finalizar la sesión, yo las publico en el portal del curso. ¿Listo? Ah, bueno. Sí. ¿Listo? El video. Bueno. Entonces, tenemos finalmente el tema de la mediación. Bueno, el tema de la mediación es otro método alternativo de solución de conflictos, pero ese tiene que ver no tanto con la parte económica, sino como la parte de el perdonar. Entonces, la mediación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos que se aplica en los casos de acoso laboral. Sobre acoso laboral ya hablaremos posteriormente, pero está contenido en la ley 1010. Digamos, lo que importa es privilegiar, hemos dicho, la permanencia, la estabilidad en el empleo. Entonces, hay unas causales de despido, ¿ya?, que son autónomas, es decir, yo puedo despedir a un trabajador que incurra en una práctica de acoso laboral, pero eventualmente cuando ésta ha permanecido en el tiempo, entonces la ley me dice, yo tengo que buscar es solucionar el conflicto de convivencia a efectos de privilegiar la estabilidad en el empleo. Entonces, la mediación es un método en el cual un mediador trata de que las personas terminen con esas diferencias a partir de unos compromisos y unos pactos. Pero bueno, eso ya lo hablaremos posteriormente. Es algo como la conciliación, pero en la conciliación lo que se busca es solucionar un conflicto económico y la mediación trata de solucionar un conflicto personal. Bueno, Profe, si ya la conciliación, digamos, termina, ¿se puede volver a, digamos, en una demanda laboral? No sé si se le dirá, bueno, sí. claro, Y solo ya se concilia y de pronto, digamos, yo que soy la afectada, no sé, puedo volver como decir, a contrademandar, ¿cómo es? No es otra palabra. O sea, ¿y se podría volver a hacer la misma conciliación o ya con la conciliación ya se termina todo el asunto, digamos? por eso les digo, o sea, la conciliación hace tránsito a cosa juzgada, es decir, termina el conflicto de manera definitiva siempre y cuando esté bien hecha, porque si está mal hecha, yo puedo acudir ante el juez para que declare su ineficacia como consecuencia de que se renunció a derechos irrenunciables, por ejemplo, y allí yo podría demandar. De lo contrario, pues habría mala fe del que demande, ¿no? Entonces, en este caso, yo pacto una conciliación, le pago unos millones de pesos a un trabajador, pero resulta que yo estoy negociando ahí un derecho mínimo irrenunciable y pues me tumba un juez laboral esa conciliación. La idea es que las conciliaciones se hagan bien para efectos de que no pase eso. ¿Listo? Entonces, el mejor escenario para conciliar es ante el juzgado, porque en la inspección de trabajo se pueden cometer errores. Ok, bueno. ¿Listo? Bueno. En cuanto a las fuentes del derecho laboral, nosotros sabemos que la principal, pues la Constitución, la ley, ya, pero también está la jurisprudencia, está la doctrina internacional que tiene que ver con convenios no ratificados por Colombia, pero en todo caso, cuando las normas, los principios que estamos abordando no sean suficientes, el Código Sustantivo nos dice que debemos acudir a la cláusula general de interpretación contenida en el artículo primero del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Y qué nos dice el artículo primero del Código Sustantivo? Nos dice que la finalidad de las normas del derecho laboral es lograr ese equilibrio entre el desarrollo económico del empresario y la región y la nación, ¿ya?, y la justicia social que debe procurarse a ese trabajador, partiendo de esa relación de desigualdad. Entonces, en caso de que no tengamos una norma para resolver el caso y los principios sean insuficientes, pues existe un principio que nos dice acuda a esa regla general de interpretación. Busque el equilibrio entre el desarrollo económico y lo que significa la justicia social, la dignidad de ese trabajador. ¿Listo? Entonces, siempre que estemos, ese es el dilema, el debate del derecho laboral. Buscar ese equilibrio, ¿ya?, entre que la empresa genere empleo y en consecuencia desarrollo económico, pero también haya justicia social para el trabajador. Y finalmente el principio de progresividad y no regresividad. El trabajo es un derecho social, hace parte de ese rama del derecho que se llama el derecho social, que busca ya lograr, digamos,
en gran medida una estabilidad social, una prosperidad social. En consecuencia, como derecho social siempre debe avanzar, jamás retroceder, porque, digamos, se busca siempre en los derechos fundamentales, ¿ya? Y en cualquier tipo de derecho social que estos avancen, se mejoren con el tiempo, más en el derecho laboral, partiendo de que es la forma en que el trabajador accede a su dignidad. Un ejemplo clásico de progresividad no tiene que ver con el derecho laboral, pero es la imposibilidad de establecer la pena de muerte, por ejemplo, en los estados en los cuales está prohibida. Entonces aquí hay todos los argumentos de fondo para determinar de que ciertos delitos deban pagar la pena de muerte, porque no hay otra política eficiente que permita reducir, por ejemplo, todo lo que es la comisión de delitos contra menores de edad. No obstante, en Colombia, como está vinculada a estos tratados de derechos humanos, se ha establecido que los países que la abolieron, como el nuestro, pues no la puedan volver a colocar porque sería regresar ya a unas limitantes sobre un derecho fundamental como es la vida. Lo mismo sucede en el derecho al trabajo. Aunque esto vuelve, ustedes encuentran mucho documento académico en el cual se critica mucho esto en Colombia porque sí ha habido reformas regresivas. Por ejemplo, la ley 50 del 90, que cambió la forma de las cesantías retroactivas a las cesantías anualizadas. Luego viene la ley 189 del 2002, que quitó las indemnizaciones o modificó el sistema de indemnizaciones laborales, ya redujo el tema de las jornadas de trabajo y etcétera, 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 promovida en ese momento por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, se dijeron que esas reformas laborales se imponían con el propósito de mejorar las condiciones económicas del país y que iban a ser temporales. La ley 50 del 90 ya lleva 40 años, perdón, 30 años, y la ley 789 del 2002 pues también lleva 18 años de temporalidad, de que supuestamente iba a mejorar las condiciones económicas, y seguimos en la misma. Y seguramente tenemos que estar muy despiertos a lo que venga después de esta crisis, porque ya se habla de una recesión económica mundial. Van a venir de pronto reformas laborales tendientes a disminuir un poco las garantías laborales para efectos de recuperar la economía, aunque debo insistirlo. He tenido la oportunidad de estudiar esas circulares que yo les he pasado a ustedes y los decretos que ha expedido el presidente en esta calamidad pública, y se ha buscado privilegiar la estabilidad laboral. No hay duda de que eso es lo que se está buscando, porque en otras circunstancias, pues es fácil para un Estado autorizar la terminación o suspensión de los contratos de trabajo por grave calamidad pública, pero en este caso no ha sido la situación y le ha dado a los empleadores algunas facilidades para poder llevar a cabo su ejercicio empresarial sin perjuicio de su propia economía. ¿Listo? Entonces, esto busca es el respeto por los derechos adquiridos. ¿Y qué es un derecho adquirido? Es ese derecho que ingresó al patrimonio del trabajador y que ya no puede ser dañado. ¿Listo? Un ejemplo de un derecho adquirido es la pensión. Por ejemplo, yo cumplo la edad, cumplo los requisitos y ya ese derecho es mío y ya nadie me lo puede quitar. Así venga otra ley que modifique el sistema, ya no puede hacer nada, porque mientras estuvo vigente la ley y yo reuní los requisitos y reuní la edad, así Colpensiones o el fondo privado se demore 2 años en reconocerme la pensión, ese derecho ya es mío y por eso tengo derecho a un retroactivo pensional. ¿Listo? Entonces es importante recordar que todos estos principios lo que buscan es orientar la forma en la que interpreto yo cualquier tipo de norma laboral. Entonces, si por ocasión de la emergencia que estamos viviendo cambian las normas laborales, si ustedes asimilan estos principios, pues sabrán interpretarlo de una sola manera correcta, que es encaminada al cumplimiento de estos fines constitucionales e internacionales que protegen al trabajo. ¿Listo? Entonces, con eso finalizaríamos el tema de los principios de trabajo. ¿Queda alguna duda sobre estos principios del derecho laboral?
¿Sí me escuchan? Sí, profe, sí lo escuchamos. ¿Queda alguna duda? Volviendo entonces, retomando entonces ya el tema normativo, se hace necesario recordar entonces cuál es la noción jurídica de trabajo contenida en el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 5º. Nos dice lo siguiente, ¿no? Para que tengamos aquí claridad. Entonces, es toda actividad humana libre, eso quiere decir que esté libre de todo vicio que afecte el consentimiento del trabajador, discutible desde el punto de vista crítico en la medida que uno diga, pues si uno trabaja en lo que quiere o trabaja en lo que le toca, pero en últimas, digamos, va enfocado esa palabra actividad humana libre a señalar de que en Colombia no puede haber trabajos forzados. ¿Listo? En los países orientales ha sido una lucha de la OIT por acabar con los trabajos forzados, por las consecuencias que esto trae ante la dignidad humana. Dice, toda actividad humana libre, sea material intelectual, ustedes ya saben, pues material tiene que ver con el ejercicio manual, digamos, el que hace un cerrajero, un carpintero, un herrero, ¿ya? Un albañil, digamos, trabajo manual, intelectual, el que hacemos nosotros, digamos, una consultoría, una clase, etcétera, etcétera, un informe, una auditoría, ¿ya? Que provenga del ejercicio de la razón, que sea permanente, es decir, cuando hablamos de permanencia, es que es del giro ordinario de los negocios del empleador, ¿ya? Que se mantenga en el tiempo, por regla general, el trabajo debe ser estable, ¿ya? Por excepción, transitorio, y cuando hablamos de transitoriedad, tiene que ver exclusivamente con circunstancias que son ajenas al giro ordinario de los negocios del trabajador, del empleador, perdón. Entonces, permanente, pues el vendedor, el secretario, el gerente que se requieren para la prestación del servicio. Transitorio, una auditoría externa, ¿ya? Para temas de calidad, para temas de auditoría fiscal, etcétera. Que una persona natural, ¿ya? Trabajador, entonces recordar que el único, ¿ya? Que puede ser trabajador en nuestro país, denominarse como trabajador, es una persona natural. Si estamos ante una persona en un contrato de dos personas jurídicas, no es un contrato de trabajo, se trata de un contrato civil o comercial. Que una persona presta conscientemente a otra, es decir, que esta persona esté libre de todo vicio del consentimiento. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? Error, fuerza y dolo. Entonces, error cuando a mí me dicen lo vamos a vincular con unas circunstancias laborales o yo pienso que voy a trabajar en determinada labor, pero realmente fue una apreciación equivocada mía, ¿ya? Y yo acepté ese trabajo, pero en realidad no lo voy a cumplir porque no era lo que yo quería, no era lo que yo pensaba, ¿ya? No es mi perfil, por ejemplo. Dos, la fuerza, ¿no? La fuerza que tiene que ver con la manipulación desde el punto de vista de la violencia para que una persona acepte un contrato de trabajo o viceversa, para que yo contrate a una persona. Entonces, en este caso, yo utilizaría la violencia para obligar a que me contraten o la violencia para que acepte un trabajo. Y el dolo hace alusión a la mala fe, es decir, a aquello evento en el que me inducen, por ejemplo, la típica convocatoria laboral en que le dicen tendrá un salario de 4 millones de pesos, ¿ya? Y luego, en realidad, están ante una convocatoria de un salario mínimo más comisiones con unas metas imposibles de cumplir. Entonces, en ese caso, yo puedo alegar que ese contrato ya faltó al consentimiento porque de mala fe me indujeron en error a aceptarlo. Entonces, en el caso del error, también casos que se daban mucho antes, pues, ¿no? Yo no sé si todavía se mantendrán en los grandes cultivos cafeteros que se llevaban gente de otras partes al eje cafetero, prometiéndoles una cantidad de beneficios laborales y ya estaban como esclavos realmente, ¿no? Trabajando para sobrevivir.
Entonces, ese es un escenario de un vicio del consentimiento y esto genera entonces nulidad del contrato de trabajo. Frente al tema de la nulidad de ese contrato, tenemos que decir que esta opera hacia el futuro, para que me entiendan este escenario. Cuando hay un vicio del consentimiento en un contrato civil o comercial, por ejemplo, la venta de un carro, cuando yo demuestro que a mí me obligaron a vender mi carro, pero yo no lo quería vender, me colocaron un revólver y me dijeron, me lo venden 5 millones de pesos si no lo mato, y así queda el contrato, el traspaso, etcétera. Yo luego demando y el contrato, la nulidad hace alusión a que las cosas se devuelven a su estado original, es decir, a mí me devuelven mi carro y la otra persona, para actuar de mala fe, pues podría estar perdiendo los 5 millones o si, digamos, sí, podría ser esa situación, pero las cosas se devuelven a su estado original. En materia de contrato de trabajo no sucede lo mismo porque a uno no le pueden quitar lo trabajado. Entonces, el hecho de que se declare la nulidad del contrato por vicio del consentimiento no quiere decir, ¿ya?, que no me tengan que pagar mis salarios y prestaciones sociales trabajados durante el tiempo que yo estuve obligado, con error o engañado en un empleo. ¿Listo? Entonces, dice que una persona natural trabajador le presta conscientemente a otra, natural o jurídica. Entonces, el empleador puede ser, el patrono puede ser tanto persona natural como persona jurídica. ¿Listo? Cualquiera que sea su finalidad, objeto y causa lícita. Entonces, cuando entramos a cualquiera que sea su finalidad, pues tenemos que tener en cuenta, digamos, que todo contrato, independientemente de su naturaleza, sea contrato de trabajo, sea contrato civil, sea contrato comercial, pues tiene que cumplir unos requisitos esenciales, que son pues lo del consentimiento que ya lo vimos, y que tenga un objeto y causa lícita. Por causa lícita se ha entendido aquel objeto que no contraviene el derecho de la nación, pero también se ha hablado de que no atente contra la moral y las buenas costumbres. En ese tema se hace necesario entonces poner un ejemplo de cuando nos enfrentamos a circunstancias de lo que es objeto y causa lícita. Entonces, contrato yo primero inicialmente a una persona, ¿ya?, para que maneje un vehículo de carga para transportar alimentos en esta coyuntura que tenemos. Pero ese trabajador, sin saber, no sabe que transporta una sustancia estupefaciente. Entonces, la pregunta, y que la respuesta parece obvia, es si ese trabajador está amparado o no por un contrato de trabajo, si está amparado por las normas del derecho laboral. Les pregunto. Bueno, vuelvo y les insisto. Entonces, tengo una empresa encargada de transportar alimentos en esta coyuntura, contrato a un trabajador para que me maneje un vehículo de carga, me lleve unos alimentos, pero luego es detenido este trabajador, ¿ya? Porque en el cargamento encontraron una sustancia estupefaciente. Entonces la pregunta es, ¿está amparado por el contrato de trabajo ese, por las normas del derecho de trabajo, ese conductor? Es que depende, porque si el, como tal, si el trabajador sabía
tenía el consentimiento de lo que transportaba y demás. Sin embargo, le hicieron un contrato legal de que iban, no sé, a transportar normal alimentos, por decirlo así. Pero si él sabía de que dentro de esos alimentos había eso, pues no, hay se anula esa cosa. Eso. Pero pero si de por sí no sabía, yo creo que ahí lo defienden como tal el trabajador, o cómo harían ahí. Exacto, su respuesta es correcta. Entonces, todo depende del fenómeno de un principio que vimos antes, que es la buena fe. ¿Ya? Entonces, en materia de la buena fe, apaguemos el micrófono, por favor. Listo. Entonces, en materia de la buena fe, en consecuencia, pues si el trabajador no sabía, fue engañado por su empleador y en consecuencia tiene derecho a que lo ampare el derecho laboral y eventualmente en caso de los perjuicios que le haya causado, si es capturado, detenido, privado de su libertad transitoriamente, etcétera, etcétera, pues vendrán circunstancias ya en las cuales podrá reclamar y alegar esa buena fe contractual. Pero ahora sí les voy a poner un ejemplo que es una actividad que se resolvió apenas en el 2010 en Colombia. Si ya la conocen, pues manifiesten nomás sí o no, ¿ya? Pero sí me gustaría escucharlos a la mayoría de ustedes frente al escenario de lo que es la prostitución. Entonces, en Colombia, ¿la prostitución es un trabajo? Sí y no, y el que quiera intervenir, sí y no, ¿por qué? Sí, ¿Por qué? según lo que tengo entendido, está, ¿no? Visto como un trabajo y metido todo eso de las zonas rosas y todo eso. Y tolerancia, perdón. ¿Quién más? Profe, pues Yo tengo entendido. Habla, Nicolás, habla. que el trabajo debe, pues debe dignificar a la persona, pues en esa idea no se vería reconocido como, pues no lo reconociría como un trabajo como tal, sino dignifica a la persona. Solo eso iba a decir. Siguiente. Ya tenemos un vocero del no. A ver, ¿quién más opina en este caso? Yo tengo entendido que como tal la prostitución es legal. Sin embargo, o sea, ya depende desde el trabajo del trabajador, es decir, desde la voluntad. Sí, y obviamente sentirse a gusto, sí o no, con el trabajo que dichas entidades o personas están disponiendo para hacer dicho trabajo. No sé, pues eso es lo que yo he leído. Yo creería que sí, porque igual tendría los mismos derechos que cualquier trabajador. Perfecto. Entonces, ¿alguien más que opine que no sea trabajo? Bueno, entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque esto fue un debate que apenas se zanjó en el 2010, como les decía. En este caso, se pone de presente varias circunstancias, ¿no? Primero que todo, pues que si estamos ante un escenario en el cual la persona es obligada, un escenario de trata de personas, pues definitivamente faltaría a ese requisito del contrato de trabajo o de la definición jurídica de trabajo que tiene que ver con la conciencia, ¿no? De que no haya vicios del consentimiento, pues obligado por la fuerza, entonces no estamos en un trabajo. No sería un escenario de trabajo y en consecuencia, pues estarías atentando contra la dignidad, como lo dijo algún compañero de ustedes. Pero sí hay que poner de claro una circunstancia. Resulta que en Bogotá una señora trabajaba en un establecimiento de comercio, ella ejercía la prostitución allí,
el empleador le daba, digamos, no solo las instalaciones para que ella captara a sus clientes, sino también el lugar donde prestaba sus servicios. Pero adicionalmente, pues ella también prestaba otros servicios como hacer bailes eróticos, striptease y vender licor en ese mismo establecimiento. Uno de esos días ella queda en embarazo. Su embarazo es calificado médicamente como de alto riesgo y el médico le recomienda que deje de ejercer su actividad, como quiera que está en riesgo la vida de su hijo y la de ella misma. Entonces, se señala que ella acudió al dueño del establecimiento y le dijo: mire, yo quiero tener a mi hijo, no puedo seguir haciendo esto, le pido que por favor modifíqueme las obligaciones, permítame vender licor mientras tanto, hasta que yo tenga a mi hijo. De mala gana, el dueño del establecimiento aceptó, pero al darse cuenta que definitivamente no estaba perdiendo dinero, por así decirlo, pues decide despedirla. La despide entonces, la deja sin empleo, en consecuencia, pues sin seguridad social, y en consecuencia deja a este ser que está por nacer a la merced, pues, de las inclemencias de esta circunstancia. Entonces ella acude a una acción de tutela y interpone de que ella es una mujer trabajadora y en consecuencia está sujeta a la especial protección del Estado. El primer juez de primera instancia le dice: qué pena, señora, le tengo que negar la tutela porque su oficio atenta contra la moral y las buenas costumbres establecidas en nuestro país y en consecuencia su objeto de trabajo es ilícito, y al ser ilícito entonces está desamparado de la protección del derecho laboral. Ella apela y llega el juez de segunda instancia y le dice: bueno, un momento, ¿cómo es posible que un juez en Colombia falle según sus creencias internas? En realidad, no puede hablar de que la prostitución atenta contra la moral y las buenas costumbres porque eso no está establecido en ninguna parte del ordenamiento jurídico. O sea, no tenemos una norma que diga que la prostitución está allí. Entonces, no puede negársele a una persona, y menos un juez puede aducir argumentos de esa naturaleza con base en su concepción interna. No obstante, en Colombia la prostitución no está reglamentada. Entonces alguien decía que es legal. Entonces decía: no, no está reglamentada. En consecuencia, pues el juez de tutela no puede amparar derechos sobre una circunstancia, que en una actividad económica que no está regulada, y entonces le corresponde a ella acudir ante el juez laboral para que el juez laboral le reconozca. Un proceso que en Bogotá se demora unos 3, 4 años, y ella necesitaba ya una respuesta del Estado. Y le niegan. Palabras más, palabras menos, no era trabajo, no estaba amparada. Esto se va a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional les jala las orejas terriblemente a estos dos jueces y les dice: bueno, un momento. En Colombia, pues, los jueces están sometidos al imperio de la ley, es decir, fallan conforme a la ley, pero, digamos, como lo señala un magistrado nariñense, el doctor Mauricio Fajardo, la moral tiene dos vertientes. Una moral interna, subjetiva, que es lo que nosotros pensamos, de que lo que es lo bueno y lo malo, ¿ya? Que viene de nuestra concepción religiosa, social, cultural, pero esa decisión nos sirve para pensar a nuestro interior o para expresar nuestro pensamiento, pero no para tomar decisiones sobre derechos fundamentales de las personas. Existe una moral objetiva, que son esos principios que acabamos de ver, ¿ya? Es una moral objetiva que se compone de unos principios que orientan y buscan un fin dentro de un ordenamiento jurídico. Entonces, ¿cuál es el principio que debe regir en este escenario? El principio de la primacía de la realidad sobre las formas. Y en esa medida nos dice: miren, hay un empleador, ella trabaja para un empleador personalmente,
de manera subordinada y dependiente, porque depende del establecimiento de comercio, depende de sus instalaciones para prestar sus servicios, y recibe una remuneración. En consecuencia, es una auténtica trabajadora y no la puedo dejar desprotegida. Partiendo de un escenario adicional, por ejemplo, en Colombia, digamos, la Corte es un ejercicio interesantísimo y nos dice, existen 3 tipos de países en cuanto a la prostitución. Primero, dice lo siguiente, hay países que la prohíben. En consecuencia, en los países que la prohíben, se trata entonces de un objeto ilícito a todo dar, porque es un delito, porque está prohibido por las leyes civiles y en consecuencia, lo que esté prohibido no es legal. De esta manera, pues, no es trabajo. Lo que es legal, lo que está protegido por el derecho, las actividades económicas legales, son las que se protegen por el derecho del trabajo. No es el caso de Colombia. Hay países que la reglamentan. Entonces, como países europeos que establecen una serie de leyes en las que establece dónde y cómo se ejerce la prostitución, justamente para proteger a estas personas del abuso de personas inescrupulosas, como las personas que tratan con personas y las obligan y las someten, las esclavizan para hacerlas practicar este oficio. ¿Listo? Entonces, en ese caso, sin lugar a dudas, es trabajo porque está reglamentado, es una actividad económica reglamentada. Ya hay países como Colombia que no hacen ni lo uno ni lo otro, ni lo reglamentan ni lo prohíben. Y en consecuencia, esto ha permitido, como fue en su momento con las mujeres, como fue en su momento con los menores de edad, que estas personas sean explotadas y no protegidas por el derecho laboral. En consecuencia, toma la decisión de amparar. Obviamente no le va a ordenar el reintegro, porque mal haría la Corte en reintegrarla a ese lugar donde pondría en riesgo su hijo, pero sí ordena al empleador a pagarle todas sus prestaciones sociales y en especial mantener su licencia de maternidad y la seguridad social durante el tiempo que nazca y la lactancia, digamos, el tiempo del embarazo y la lactancia para efectos de proteger también no solo a ella, sino al que está por nacer. En consecuencia, en Colombia, a partir del pronunciamiento de la Corte del 2010, tenemos en consecuencia que la prostitución es un trabajo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, cuando se habla de cuál es su objeto y causa lícita, como quiera que no podemos partir de circunstancias excluyentes para evitar que se proteja el derecho del trabajo. Y que se ejecute en el marco de un contrato de trabajo, nos dice la norma. Entonces, el contrato de trabajo ya se nos queda para la próxima clase definitivamente. Tiene que ver con esa, digamos, pasémoslo muy rápidamente, con ese instrumento, un contrato. ¿Qué es un contrato en general? Un contrato es un acuerdo de voluntades tendiente a crear, modificar o extinguir obligaciones. ¿Listo? Repito, un contrato es un acuerdo de voluntades tendiente a crear, modificar o extinguir obligaciones. En este caso, entonces, el contrato de trabajo, nos dice el Código Sustantivo, es un acuerdo mediante el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra bajo continuada subordinación y dependencia y mediante una remuneración. Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera patrono, y la remuneración, cualquiera que sea su forma, salario. ¿Listo? Entonces, esta noción jurídica de trabajo es esencial porque nos va a permitir a nosotros tener en cuenta cuando estamos ante una circunstancia de un trabajo ya propiamente dicho y otros escenarios que permiten generar, digamos, discusión sobre si estamos ante una situación o no. Bueno, finalmente un pequeño ejemplo sobre lo que podría ser, digamos, el debate si existe o no contrato de trabajo en un escenario traído de los cabellos, pues, de un escenario de ciencia ficción, pero que yo siempre se lo pongo a mis estudiantes con el fin de plantearse, digamos, hasta dónde van estas normas del derecho laboral. Por ejemplo, pongamos un escenario hipotético. Tenemos el primer contacto con una civilización extraterrestre, pero es pacífica, se integran, llegan a la Tierra y la pregunta es, ¿les aplica esta noción jurídica de trabajo en la medida en que yo vincule a un ser extraterrestre a cumplir una prestación personal del servicio? ¿Le aplicaría o no? No. Entonces, Porque se supone que aplica para seres humanos. Eso, exactamente. Entonces empieza el debate, digamos, sobre hasta dónde
nos da estas normativas. Sin embargo, a modo de debate, digamos, al que quiera, yo les recomiendo una película que se llama, de ciencia ficción, que se llama Sector 9, en el cual se plantea ese debate. Pues tiene su historia, digamos, su hilo argumental respecto a lo que le sucede a un sujeto dentro de la película, pero realmente nos pone a pensar qué sucede con los derechos humanos cuando se dice tienen que aplicarse o no a otra persona, que no es un ser humano. ¿Listo? Pero que de alguna manera reúne esas características pues de ser pensante. Bueno, entonces, ya les pido el favor entonces que se matriculen, los que tengan dificultades con su matrícula, por favor, yo ya reviso los correos que están ahí, sin embargo, me pueden mandar un correo electrónico para manifestarme qué problema tengan. La idea es que empecemos a trabajar inicialmente, nuestra primera actividad sería leer esas circulares del Ministerio del Trabajo, para efectos de participar en el foro, y una vez terminemos el tema de, que se lo terminamos mañana, el tema de contrato, de las modalidades de contrato de trabajo, hagamos un taller que ya queda para la próxima semana. Importante, me envíen en un correo electrónico a través del representante, por favor, los grupos de trabajo, para efectos de matricularlos en los grupos de trabajo, porque entiendo que la plataforma no les está permitiendo a ustedes hacer esos grupos para los trabajos. Importante que todos estén matriculados. Si hay algún compañero que no se está conectando por temas, digamos, de conexión o por temas personales, digamos, que le impidan, por favor que se matriculen, porque en la plataforma se reportarán las notas que a su vez se exportarán ya a su situación. ¿Los grupos de cuántos los vienen trabajando? Ustedes son poquitos, pues, ¿no? ¿Son cuántos en total? Venga, yo reviso aquí. Yo los tengo que son 19 personas. Ah, no, perdón, 16 personas. Entonces yo pensaría que máximo de 3 personas o de 3 personas estaría bien. 3, 4 personas. O sea, la idea es... No, no, yo creo que máximo de 4 personas, por favor. Los grupos y me los envían, ojalá pues si ya los han venido trabajando, para efectos de matricularlos en grupos y que cuando carguen sus trabajos, pues se califiquen de igual manera en grupo. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda de lo que hemos avanzado hasta este momento, si no, pues ya nos veríamos el día de mañana para efectos de terminar pues con nuestra sesión introductoria de lo que tiene que ver con el contrato de trabajo. ¿Listo? Máximo de 4 personas en los grupos de trabajo. El foro ya les voy a colocar la pregunta. En consecuencia, la idea sería que para la próxima semana, o sea, todos los trabajos los vamos a dejar para la próxima semana. ¿Listo? Porque apenas les habilité la plataforma, entonces mal haría yo en decirles que para mañana el trabajo. ¿Listo? En los foros ya les pongo las reglas de juego. La idea es hacer una discusión argumentada sobre estos temas que están coyunturales, ¿no? Un punto importante en la metodología que yo trabajo, digamos, el tema de comprensión, digamos, de los temas que vamos abordando, eso se hace mediante trabajos, eventualmente mediante un examen, en la medida que nos lo permita acá las circunstancias digitales que estamos viviendo, ¿ya? Pero sí el tema de los foros sí es un tema de reflexión personal, obviamente documentada, argumentada, pues la idea es que todos participen y por eso se va a calificar. ¿Listo? Entonces, no sé si queda alguna duda. Si no, nos veríamos el día de mañana y agradezco mucho por su participación. No olviden despedirse para efectos del registro de la asistencia. Profe, una pregunta. Cuénteme. Uy, me olvidé. Espéreme, me acuerdo y ya le digo. Listo, no hay problema. Gracias, profe. Como un resumen de todo lo que se hizo con... Vale, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ah, ya, profe. Era Cuénteme. que
si va a subir esta clase a lo que dijo, a YouTube o alguna plataforma en la que se la pueda Sí, volver a ver. la clase se la publica en la plataforma, en el curso virtual y también en YouTube. Ah, Entonces, ya. permítanme un segundito, yo les paso la lista de reproducción de una vez aquí al chat. Permítanme un segundo. Profe, una pregunta. También las diapositivas las va a subir, ¿verdad? No, o sea, Sí, sí, también. los videos, mejor dicho. Los videos, ahí están las diapositivas. ¿Listo? Vale, profe. ¿Listo? Bueno, entonces permítanme, ya ahorita mismo les envío aquí el... Ahí pues les recomiendo suscribirse y no sobran los likes para que podamos potenciar este canal que se ha creado con ocasión pues de esta coyuntura que es exclusivo para ustedes, ¿no? Para los estudiantes del programa de mercadeo y de administración de negocios. Entonces, ya les voy a pasar acá. Ahorita pues solo está publicado un video, pero en el transcurso de la noche ya lo publicamos. ¿Listo? Entonces, les agradezco mucho su participación. Recuerden, los que tengan problemas en la matrícula del curso, me envían un correíto y de las personas que ya me han dejado sus correos aquí, pues ya los reviso con la plataforma. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Ahí le dejo mi correo. Listo, perfecto. Gracias.